¿Queréis ver cómo decoro esta pedazo de figura de Porexpan para colgar en la pared? Pues no os perdáis este vídeo porque es súper fácil. Para decorar esta figura de Porexpan ni siquiera le voy a dar una imprimación ni una capa para tapar la textura, porque lo que voy a hacer es utilizar los productos de textura de DecoArt que se llaman Americana Decor Texture en color dorado y azul y plata, creo que voy a utilizar, pero os lo voy diciendo sobre la marcha. Vamos a empezar con el dorado para hacer el sol. Después de probar varias opciones con espátula y con pincel, he decidido aplicarle la textura con pincel, aunque le tenga que dar 2 o 3 capas. Quiero que se note la pincelada, así es que con eso no tengo problema, y me gustaría incluso que se notaran las de espátula. Cuidado que eso es la luna. Voy a retirar esto con una toallita, porque la luna va en otro color. Pero creo que así con el pincel voy a necesitar menos cantidad de producto, y aunque necesite 2 capas voy a tener más precisión a la hora de hacer las zonas en las que hay separación de colores. Y voy a poderle dar más textura así a los ojos, poniendo las pinceladas en el sentido de los ojos, en el sentido de la nariz, aquí en el sentido de la boca o de los labios. Y creo que va a quedar más bonito. Así es que sigo aquí dándole con el pincel de esta manera, dejando que se note la textura y aunque no me cubra del todo. Voy a pintar lo que es la cara del sol y todos los rayos. Así es como me ha quedado, y si queréis podéis limpiar un poquito en las zonas donde os hayáis salido con una toallita húmeda. Como veis, tarda en secar y es fácil que limpiemos todas estas zonas, pero no me voy a preocupar mucho porque total voy a necesitar también en estas zonas 2 capas, así es que ya iré haciendo los ajustes después. Así es como me ha quedado. Voy a dejarlo secar y luego paso al siguiente color. Una vez seco, así es como me ha quedado, voy a poner ahora en la cara de la luna este producto. Es de Americana Decor Texture y es un producto dimensional en color plata. Lo voy a aplicar también con un pincel. Todos estos productos son en base al agua, no huelen, y los pinceles y las manos se lavan con agua y jabón. Fijaos qué consistencia. Y lo vamos a poner sin preocuparnos porque se note la pincelada, porque si quisiéramos un producto que nos quedara uniforme y sin notarse la pincelada, no estaríamos usando una pasta de textura, estaríamos usando una pintura. Yo lo que quiero es que se me noten las pinceladas, así es que las voy a ir dando sin problemas, en el sentido en que más me guste y teniendo en cuenta que voy a tener que dar más capas. Así nos va quedando. Vamos a dejarlo secar, pero podemos ir dándole ya el color de aquí. En esa zona voy a utilizar una textura azul, y como pasta de textura azul he elegido este color metalizado de DecoArt Americana Decor Texture en color turquesa profundo, el número 110. Os cuento que los colores son un poco transparentes, así es que es mejor, si nos vamos a pasar, hacer primero el color más claro, que es el plata, el que menos cubre, luego el color dorado y por último el azul. Le voy a tener que dar otra capa, así es que voy a intentar no pasarme mucho en el azul, porque el azul es mucho más intenso.
Lo aplico de esta manera sin importarme mucho los brochazos, de hecho me gustan los brochazos. Todo el marco también lo voy a pintar, todo el borde en color azul. Podemos usar una brochita o un pincelito más pequeño para las zonas en las que haya que ir con más cuidado. Y voy a ponerle una capa a todo el lateral. Una vez seca la primera capa en toda la pieza, le voy a dar la segunda a la luna. Vamos a ver si vamos viendo como ya cubre muchísimo mejor, que sí, y le voy a dar las pinceladas un poco cruzadas para que no parezca que he intentado que no se note a propósito, sino que se vea clarísimamente que quería esta textura. Puedo darle en algunas zonas con el pincel de esta manera para que la textura vaya en el sentido en el que va el dibujo de la figura, y en otras así un poco cruzado. Esto ya es un poco a gusto, así es que se lo doy fuera de cámara para no alargar el vídeo y luego os lo enseño. Así me ha quedado la luna con la segunda capa de plateado. Voy a poner ahora la segunda capa de dorado en el sol. Os cuento que las pinturas estas de textura, las texturas estas son un poco transparentes y se nota un poco la textura del pores. Si queréis evitarlo, utilizar una capa de Magicote antes de poner la textura. Yo, sin haberlo probado, tampoco sabía si iban a ser transparentes, si no iban a ser transparentes, pero bueno, ahora ya os lo cuento. Y queda bien, pero si queréis evitar que se note la textura, utilizar el Magicote. Trabajo a dos pinceles, uno más pequeñito para las partes en las que tengo que tener cuidado de no irme hacia el color plata, y uno más grande para el resto. Le doy la segunda capa completa y os lo enseño. Como siempre, sin tener mucho cuidado de que se me note la textura, porque lo que quiero es que se note. Así es como voy después de la segunda capa en el dorado y en el plateado. Esta bolita de aquí de la luna la he repasado en plata porque creo que pertenece a la luna, y voy a dar la segunda capa de azul. Igual que el resto de colores, la segunda capa ya cubre muchísimo mejor. Una vez seco, así es como me ha quedado, y puedo dejarlo así o puedo darle una pátina. Podemos darle una pátina en blanco o podemos darle una pátina en marrón. Podemos probar por el borde a ver cuál nos gusta más. Tenemos, por ejemplo, esta pátina de envejecer al agua de DecoArt Media en color blanco de titanio y esta en color sombra clara. Pruebo en el borde y decido cuál. Podemos aplicarla con un trapito y se trata de aplicar una capita, dejarla secar y después frotar con un paño seco. Puedo poner un poco de blanco por aquí y también se puede aplicar, por ejemplo, con un algodón, y un poco de marrón por otra zona. Lo dejo secar y lo frotamos. Lo bueno que tienen estas pátinas es que son al agua y no huelen nada. Y además no se comen el pórex. En un minuto o así vemos ya que la pátina está seca y podemos frotar. Esta es la pátina marrón. Y creo que es un efecto interesante. Y la pátina blanca apenas se nota. Así es que probaré la pátina blanca en otros trabajos. En este voy a poner la pátina marrón. Así es que ya sin miedo cogemos la pátina marrón y la voy a poner por todo el trabajo.
Como ya os comento, se pone por todo el trabajo y luego se frota para sacarle un poco de brillo y que quede más en las zonas de los relieves. La textura del Pores va a quedar así, no solo se va a notar, sino que se va a notar mucho más, haciendo como un efecto de craquelado la propia textura del Porex. Vamos a ver. Ya os digo que si queréis podéis dejarlo brillante sin darle pátina. Esto lo va a dejar mucho más envejecido. Una forma más limpia de aplicarlo para no dejarlos los dedos perdidos es con un pincel de esponja. Lo bueno que tiene este producto es que al ser al agua me lo quito muy fácil también de los dedos. Y del pincel lo quitaré también después con agua y jabón. No pasa nada porque nos pasemos con la pátina, porque luego la vamos a retirar con un trapito, pero tampoco hay que poner mucho. Después de un par de minutos, así es como me ha quedado. Como veis, al final le he puesto una capa más generosa y os aconsejo la esponjita con pincel de este estilo porque es muchísimo más cómodo. Bueno, pues voy a coger un trapito y le voy a ir frotando para retirarle parte de la pátina. De esta manera las partes más sobresalientes del relieve van a perder la pátina y van a brillar más. Cuanto más tiempo lo dejéis secar, más trabajo os va a costar retirar la pátina. Si queréis que la pátina quede menos marcada, le podéis poner menos cantidad, dejarla secar menos tiempo o utilizar una toallita. Con una toallita húmeda, como veis, se retira perfectamente. Así es que podemos también retirar en algunos puntos con toallita y en otros con el papel seco. Una vez tenemos el efecto del patinado tal y como lo queremos, vamos a fijarlo con un barniz. Voy a utilizar el barniz de Americana de DecoArt Dura Clear Gloss, es decir, el brillo. Y como es al agua, no me va a disolver el Pores y me va a dar un acabado perfecto. Le aplico la mano de barniz a toda la pieza y mañana os lo enseño. Una vez seco, así es como me ha quedado con el barniz brillo y la pátina. Me podéis decir si os ha gustado más con pátina o sin pátina. A lo mejor os gustaba más brillante y menos envejecido. Se puede elegir si ponemos más pátina o menos. Y por supuesto se puede elegir no ponerla. A mí me gusta así, con este acabado un poco vintage. Espero que a vosotros también, que me deis un like, que compartáis, comentéis y os suscribáis al canal para no perderos los siguientes, porque hago tutoriales nuevos prácticamente a diario. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.